Somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico, la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, el origen del universo, introducción al Génesis. El hombre que ustedes vieron allí en la silla de ruedas dijo palabras concretas. No existe Dios porque no hay necesidad de Dios, no hay cielo tampoco, y en esencia el universo provino de la nada. Este hombre que ustedes vieron allí, mis hermanos, su nombre es, o era más bien, Stephen Hawking. Fue un astrofísico que planteó el universo desde la nada y la negación absoluta de un creador. Murió en 2018, el 14 de marzo, a la edad de 76 años. Considerado en el mundo científico de la física como el hombre más brillante, como la mente más brillante. Pero esta mente brillante, mis hermanos, fue una mente que planteó la confusión en muchos sectores supuestamente académicos e inteligentes para indicar que nosotros somos un azar, que nosotros somos sencillamente una casualidad en la existencia. Mis hermanos, vamos a mirar las escrituras. Vamos a hacer una introducción al Génesis. Y siendo un tema tan relevante, tan importante, mis hermanos, considero que no debe ser tomado tan livianamente. Creo que hay que documentarse. Mis hermanos, quiero compartirles la documentación en la que vamos a estar basándonos en el estudio del Génesis y muy concretamente en la introducción a este libro de el Génesis. Mis hermanos, la primera fuente de consulta es la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta Biblia, hermanos, fue puesta en el mercado en el 2020 precisamente como una Biblia de estudio donde participaron en la compilación de todas las notas y datos los más eruditos teólogos de la Reforma, mis hermanos. En la preparación de esta Biblia de estudio participaron alrededor de 600 personas no vinculadas con la iglesia, trabajadores de iglesia, investigadores bíblicos, incluyendo personas de iglesias luteranas en Australia, Brasil, Canadá, República Checa, Inglaterra, Etiopía, Finlandia, Alemania, Ghana, Haití, India, Kenia, Corea, Letonia, Lituania, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y los Estados Unidos de América. En la investigación entonces de datos y de muchas notas, mis hermanos, que son necesarias a la hora de estudiar un pasaje de las Escrituras, participaron todas estas personas. En el proyecto de investigación también fueron invitados más de 400 laicos y trabajadores para que leyeran una porción de esta Biblia de la Reforma y que hicieran preguntas sobre su lectura. Las respuestas fueron preparadas con una serie de notas que presentan tanto explicaciones como ampliación, hermanos, y aplicación a la vida cristiana. Esta es, pues, una Biblia de estudio profundo en la que creo yo, mis hermanos, que nos va a hacer mucho bien a los estudiantes de la teología. En los escritores, cuando hablamos de los escritores, de las notas especiales, que de los temas que uno no entiende de manera inmediata, mis hermanos, esas notas fueron ampliadas, investigadas por más de 200 personas preparadas, profesores, pastores, comisión de ministros y escritores.
Esa es mi primera fuente de investigación para acercarnos a la introducción del libro de el Génesis. Tengo una segunda fuente y es la Biblia de referencia Thompson de la editorial Vida. Biblia que, por cierto, utilizo en este momento. La Biblia de referencia Thompson. Tengo una tercera fuente también, mis hermanos, y es el libro Guía Bíblica Esencial por Jim George, máster en divinidad y máster de teología, profesor en el seminario máster. Y la cuarta fuente que tengo, mis hermanos, es el comentario bíblico Mundo Hispano de la editorial Mundo Hispano. 4 fuentes, a mi manera de ver, mis hermanos, autorizadas para acercarnos a la introducción, ojo, a la introducción inicial del Génesis. Es la introducción, nada más. Lo que vamos a iniciar a hacer hoy. Por cierto, la introducción es algo larguita, pero es necesario, mis hermanos, que vayamos despacio para que podamos entender con mayor profundidad la riqueza que nos encontramos en el libro del Génesis. Mis hermanos, si supuestamente aquel hombre que estuvo hablando y definiendo el origen del universo, si era supuestamente una mente tan brillante, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. A nosotros se nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Y me pregunto entonces, si teniendo la mente de Cristo, no vamos nosotros a ser capaces de profundizar en la palabra de Dios y en su estudio, mis hermanos, para ser edificados. Eso me anima sobremanera. Respecto al libro del Génesis, mis hermanos, las fuentes que he citado se ponen de acuerdo. Fuentes, por cierto, muy diferentes, pero se ponen de acuerdo en que definitivamente el autor de el Génesis es Moisés. Pero hermanos, antes de ir allá, de seguir con la introducción, déjenme leerles Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Es que me quedé pensando, mis hermanos, en lo que dijo este hombre ya finalizando. No hay necesidad de Dios y tampoco existe un cielo, por lo tanto, somos producto de la nada. Mis hermanos, nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la Reina Valera, pero en otras versiones bíblicas dice, cree que Él existe, que Dios está definitivamente ahí y es galardonador de los que le buscan. Ahora, mis hermanos, mirando esta definición, mirando esta revelación del Espíritu Santo en nuestra Biblia, entonces podemos mirar ese Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Qué diferencia tan grande con frente a esta supuestamente tan brillante. Mis hermanos, de manera que lo que leemos allí en Génesis 1:1 fue escrito por un hombre y todos se ponen de acuerdo, o estas fuentes autorizadas, mis hermanos, en el tema, investigador del tema, se ponen de acuerdo en que el autor definitivamente del Génesis fue Moisés. Bien, hermanos, Génesis tiene un tema central. El tema central del Génesis podemos definirlo como los comienzos o el comienzo. Encontramos aquí, mis hermanos, en el tema encontramos el pecado del hombre y los pasos iniciales tomados para su redención por medio de un pacto divino hecho con una raza escogida cuya historia primitiva se escribe allí.
Pero mis hermanos, pudiéramos pensar nosotros, bueno, ¿y cuál fue la fecha en la que se escribió el libro del Génesis? Bueno, hermanos, igualmente, estas fuentes que les cité, mis hermanos, se ponen de acuerdo mencionan dos fechas específicas. Los unos plantean el año 1445 y 1405 antes de Cristo. Otros plantean otra fecha que no está tan lejana de la primera mencionada. Esta segunda fecha es el año 1446 y 1406 antes de Cristo. El libro del Génesis, mis hermanos, se escribe en un lugar específico. ¿Cuál? Oriente Medio. Es a la conclusión a la que llegan nuestras fuentes. Mis hermanos, la palabra hebrea para Génesis significa sencillamente en el principio. Como primer libro de la Biblia, Génesis establece el fundamento de todo lo que viene a continuación. Es a través del Génesis que experimentaremos nosotros el asombroso poder de Dios en su creación, su rectitud del juicio de Dios en el diluvio enviado para castigar la maldad de la humanidad y su tierra, y su tierna misericordiosa al proteger a Noé y su familia del diluvio. También, hermanos, veremos aquí el inicio del plan redentor de su pueblo escogido en la eternidad. Mis hermanos, el Génesis tiene un mensaje principal. ¿En qué consiste este mensaje principal? Bueno, además de los grandes sucesos, tales como la creación del universo, el diluvio, la fundación de Israel, Dios quiere que los lectores conozcan a cada persona que formará parte de su plan para redimir a la raza humana. Mis hermanos, aquellos que escoge no son santos, son a veces tan imperfectos en carácter y en actos. Y usted y yo sabemos que así es. Nosotros no sabemos, mis hermanos, por qué nos escogió Dios, pero sí estamos seguros de una cosa. No nos escogió por haber hecho méritos, por haber hecho algo bueno en nosotros mismos. Mis hermanos, yo creía que no alcanzaríamos sino hasta mencionar el mensaje principal, pero creo que tenemos unos minuticos más. De manera que podemos mencionar aquí los personajes relevantes que se ven en el libro del Génesis. Los personajes relevantes, mis hermanos, son a continuación Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Noé, Sem, Canaán, Abraham, Sara, Lot, Melquisedec, Agar, Ismael, Abimelech, Isaac, Rebeca, Labán, Jacob o Israel, Esaú, Raquel, Lea, los hijos de Israel, Dina, Tamar, Potifar, Manasés, Efraín. Son los personajes más centrales o más relevantes que nos encontraremos allí en el Génesis. También podemos mencionar el propósito al escribir el libro de Génesis. ¿Cuál fue el propósito de Moisés cuando escribe y nos deja este registro precioso? Y me anima tanto, hermanos, este registro precioso, porque me pongo a pensar que lo más seguro, mis hermanos, es que si no tuviéramos el registro del Génesis,
ese postulado planteado en el video seguramente que se quedaría en nuestra mente como la única fuente autorizada para saber el origen del universo. Pero hermanos, gloria al Señor que tenemos las escrituras y que en ellas nos encontramos, en el libro del Génesis, mis hermanos, nos encontramos la razón del por qué existimos. El propósito, pues, del Génesis es rastrear el paso de la promesa divina de un Salvador, de generación en generación, a todo Israel y a todas las naciones, desde luego. Otro propósito mencionado en nuestras fuentes es que básicamente Génesis testifica que Dios creó el mundo y la humanidad para establecer una relación especial con ambos. Esa relación está basada en la gracia y en la soberanía de Dios y en la respuesta libre del hombre. Mis hermanos, Dios no creó robots. Dios no creó autómatas haciendo solamente lo que fueron programados para hacer. Y eso lo vemos, mis hermanos, allá cuando el Señor le dice, de todo árbol del huerto pueden comer, de este no. El día que coman morirán. Esa fue la instrucción dada. Es decir, que el hombre tenía la opción de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y el hombre escogió no obedecer a Dios. Génesis presenta a Dios como el creador. Versículo 1 lo dice de manera contundente. Génesis presenta a la creación y mayormente al hombre en rebeldía contra Dios. Génesis presenta a Dios como el Redentor. Mis hermanos, se reconoce en el cómo del Génesis, se reconoce que los acontecimientos que suceden aquí en Génesis ocurrieron mucho antes del tiempo de Moisés. Pero las historias fueron transmitidas por los descendientes de Abraham y conservadas por la comunidad en desarrollo constante y bajo la dirección de Dios. Moisés tomó estas historias e inspiradas por Dios, las integró al documento autoritativo que se iba desarrollando conforme a la revelación divina. Lo que más tarde se conoció en la comunidad judía, mis hermanos, como la Torá o ley. Mis hermanos, en Génesis nos encontramos temas de la ley. Por ejemplo, nos encontramos la maldición y la muerte que vienen con el pecado y la desobediencia. También nos encontramos con la humanidad esclava del mal. Nos encontramos con familias divididas por el pecado. Eso con relación a temas de ley. Pero nos encontramos también con temas del Evangelio. Sí, temas del Evangelio que nos encontramos en el Génesis como la promesa de un Salvador. Dios da bendiciones, Dios da vida y libertad, la bondad de Dios y la promesa del pacto para los fieles. Mis hermanos, a la hora de pensar en qué versículos memorizar después que estudiemos el Génesis, podríamos decir que los versículos a memorizar podrían ser 1, 26 y 27. Capítulo 1 y versículos 26 y 27, la imagen de Dios. Otro texto, por ejemplo, podría ser los árboles del Edén. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Podríamos también memorizar el libertador prometido que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15.
El corazón del hombre tan malo, también podríamos memorizarlo. Lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5 y capítulo 8, versículo 21. También vemos, mis hermanos, un texto muy interesante para memorizar, como todas las familias serán benditas por medio de Abraham. Capítulo 12 del Génesis, versículo 3. Y capítulo 18, versículo 18. También el capítulo 26 y versículo 4. Vemos también la justificación por medio de la fe en el capítulo 15, versículo 6. ¿Qué te parece esto, hermano? Ver la justificación por medio de la fe en capítulo 15 y versículo 6, cuando pensamos que es un tema exclusivo del Gálatas o de Efesios 2, 8 y 9. Mis hermanos, veremos también allí el cetro de Judá, capítulo 49, versículos 10 al 12. Mis hermanos, de manera que creo que tenemos algo emocionante, mis hermanos, para ver en este libro del Génesis. Y quisiera dejar con una corta lectura que dejáramos aquí y continuamos nuestra introducción el próximo miércoles. Quiero dejarles con esta corta lectura, mis hermanos. Frutos brillantes de color naranja, púrpura y rojo caen de las ramas como pesadas gotas de rocío de la mañana. Los árboles se doblan por el peso y le dan la bienvenida al glorioso rostro del sol. Por las ramas agitadas, por la brisa, se filtran destellos de luz que despiertan a dos personajes que son Adán y Eva. Para comer, nuestros primeros padres solo tienen que estirar el brazo y simplemente toman y comen la fruta que les da el Señor, que derrama su amor y vierte su gracia sobre ellos todos los días. Los árboles del Edén alimentan a Adán y a Eva como sacramentos de la creación, trayendo la bendición de Dios, un banquete eterno para la primera familia. Sin embargo, la fiesta terminó. Después de la caída en el pecado, la tierra se secó. Las espinas laceraron las cejas y traspasaron las manos y los pies de nuestros primeros padres. Capítulo 3, versículo 17. El camino del jardín es resguardado por querubines y una espada encendida para evitar que ellos coman del árbol de la vida y vivan para siempre. La familia sufrió permanente aflicción, así como todas las familias desde entonces. Mientras leeremos Génesis, el libro de las descendencias, notaremos que se centra en la vida familiar, en la lucha por el pan de cada día y en la esperanza de la salvación. Esas mismas cosas ocupan hoy nuestro corazón y nuestra vida. Mis hermanos, preparémonos para lo que encontraremos en este maravilloso estudio del Génesis. Pero el próximo miércoles continuaremos haciendo la introducción. Seguiremos mirando los desafíos para los lectores. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por despertar el ánimo, por despertar en nosotros el deseo de estudiar este precioso libro que nos fuera dejado, Señor. Gracias por preservar el libro de Génesis, bendito Dios. Gracias te doy por la iglesia que tenemos el privilegio de estudiar este precioso libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios.
Te damos gracias, Señor, por cada familia conectada. Gracias, Señor, por el buen ánimo. Y te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis hermanos, si quieren prender sus cámaras para un saludito cortico, adelante.